Muy buenos días, bienvenidos a su programa Trinchera del Poder Popular. Hoy día lunes 26 de mayo de 2014, cuando son las 8:04 de la mañana, transmitiendo en vivo por la emisora comunitaria de Guatire, la mejor 101.1 FM para las poblaciones de Guarenas, Guatire, Arauya, Caucagua, Barlovento y sectores del municipio Sucre, Valles del Tuy y Altos Mirandinos, así como en diferido para la audiencia nacional e internacional de Aporrea Radio en el portal www.aporrea.org. En la dirección general de la emisora, Vicky Cova. Producción, Argenis Figueroa. Edición y montaje, Luis Lara. En los controles, Brisder Ríos. Y en la producción y locución del programa, Zulika King y quien les habla, Luis Enrique Gabasut. Buenos días, Zulika. Muy buenos días, Luis Enrique. Buenos días, Brisder Ríos, el camarada acá en cabina que siempre nos apoya con los controles. Muy buenos días a todas y todos los atrincherados que nos siguen de lunes a miércoles a través de la 101.1, la mejor, en su programa Trinchera del Poder Popular. Bueno, como es costumbre ya, queridas amigas y amigos, vamos a estar abordando temas de interés que están en el tapete, más que todo en el ámbito político, muy movida la agenda política internacional y nacional. Bien, muchísimas gracias a nuestros patrocinantes. Vamos también a recordarle a la audiencia los números de contacto de la emisora, el 0212-342-1011, 342-1011, así como el 342-1666, 342-1666 para sus llamadas de voz, y el 0414-236-9289, 0414-236-9289 para la mensajería de texto. Y bueno, estamos aquí pues el día de hoy ya para discutir o comentar, analizar un poco la situación, como bien lo apuntaba Zulika, de la política internacional, muy movida, los procesos electorales que se están suscitando a nivel internacional. Bueno, vamos a comenzar con el resultado que se ha obtenido en esta primera vuelta de elecciones en Colombia, Zulika. Sí, como no, bueno, yo creo que eso va a dar tema de conversación a lo largo de todo este mes, ¿no? Hasta el 15 de junio que van a ser las elecciones, la segunda vuelta. No obstante, bueno, hay que estar muy pendiente de cómo va a ser la dinámica, la campaña que se va a venir desenvolviendo a lo largo de todos estos días, a ver si hay un cambio de la que venían trayendo días atrás, ¿no? En cuanto al estilo de campaña que se dio, muy sui generis en Colombia, por parte de los dos primeros contrincantes a la presidencia de la República, ya, Santos y Zuluaga. Tan es así, Luis Enrique, que captaron la atención estos dos personajes que hicieron de alguna manera sombra al resto de las campañas, ¿no?, de los otros participantes, y no permitieron que hubiese una cobertura mediática como en su legítimo derecho debió haber sido, ¿no? Para dar así las propuestas que ellos también traían. Habían propuestas muy interesantes, ¿no? Por parte de Clara López, la misma Marta Sánchez. Marta, disculpe el apellido, Luis Enrique. Ahora se lo vamos a dar a la audiencia. Bueno, tenlo a tiro, por favor. Y el del Partido Verde, ¿no? No recuerdo ahorita, dentro de un momento vamos a referirlo con nombre y apellido. Bueno, esto no permitió de alguna manera, reitero, el hecho de que no pudieron exponer pues su propuesta de gobierno de llegar ellos a ocupar el curul o la silla allá en la República de Colombia. Ahora bien, debemos analizar a profundidad todo lo acontecido el día de ayer, por cuanto fue bien sui generis. Ciertamente el comportamiento electoral fue marcado por una inmensa, pero inmensa, o sea, rompió récord
de la abstención que nunca se había visto. La abstención fue la gran ganadora el día de ayer, si lo analizamos objetivamente, ¿no? Así es, vamos a leer brevemente la nota de prensa con las cifras de abstención para que la gente tenga la información. Dice así, una nota publicada en aporrea.org. Este domingo los colombianos asistieron a las urnas para elegir al presidente de la República para el periodo 2014-2018 entre 5 candidatos. Sin embargo, la abstención de la primera vuelta de los comicios electorales superó el 60%. Esta mañana decían que había llegado al 62%. La Registraduría Nacional de la Nación Sudamericana informó además que de los pocos más de 13 millones de sufragios registrados, menos de 40% de participación, se han asentado 768.997 votos en blanco para un 6% y aproximadamente un 2,35% de papeletas nulas. O sea que si se mantiene esa cifra de un 6% de votos en blanco y un 2,35% de papeletas nulas, suman aproximadamente un 9% que habría que sumarle al 62% de abstención. O sea que estaríamos hablando, claro, este porcentaje de 6% de votos en blanco y 2,35% de papeletas nulas es en función de los votos de la población que fue a votar, ¿no? O sea que de ese 38% de la población colombiana inscrita en el registro electoral de allá que fueron a votar, de ese 38% aproximadamente un 9% habría que descartarlo también. O sea que estaríamos hablando de alrededor de un 4% adicional sobre la población total inscrita, es decir, un 62% de abstención más un 4% aproximadamente por votos en blanco y papeletas nulas. Estamos hablando de un 66% de personas que no manifestaron su opinión, no se expresaron electoralmente, no decidieron, pues. Así que apenas un 34%, podríamos decir que sería, Zuleika, un 34% apenas de legitimidad popular de las elecciones que acaban de ocurrir en Colombia. ¿Tú qué podrías decirnos al respecto? Bueno, yo obviamente, al igual que la gran mayoría de personas pensantes, racionales, no nos queda otra que analizar las causas, ¿no? Tan es así que muchos fueron a votar para expresar su descontento, otros de su comodidad ni siquiera salieron a votar, pero otros se dieron a la tarea y se molestaron en salir a votar y dejar el voto en blanco. O sea, imagínate, es como una muestra de rebeldía, de descontento, de que esta es mi respuesta, pues, a lo que tenemos, al más de lo mismo, ¿no? Las causas, yo creo que hay que analizar de manera seria, objetiva y profunda las causas, ¿no? Yo pienso particularmente, y a las pruebas me remito, de que el pueblo colombiano, Luis Enrique, ha despertado a la realidad de golpe y porrazo. Me explico. A lo largo de todas las décadas pasadas, los gobiernos han sido más de lo mismo, ¿no? Cuando se han planteado posibles candidaturas alternativas con una visión distinta a la que trae la derecha siempre, que representan las grandes élites, que representan al capital, a la oligarquía, cuando siempre sale alguna propuesta, como el caso de Clara López, pues, fíjense ustedes, eso también lo vamos a analizar más adelante, ¿no? El caso de Clara López del polo democrático, que viene de izquierda, pero ¿dónde viene Clara López? O sea, las persecuciones, asesinatos en el pasado, porque Colombia siempre ha sido uno de los países donde lamentablemente las diferencias sociales han imperado, ¿no? La desigualdad, la distribución del ingreso per cápita ha sido obscena, ¿no? Desde el punto de vista de la justicia social no ha habido tal. El pueblo se evidencia de manera tajante la diferencia de clases abruptamente, donde lamentablemente el día de ayer escuchaba yo, porque es lamentable porque no es más que una gran farsa, donde Zuluaga, uno de los candidatos, que por cierto fue el ganador del día de ayer de la primera ronda, prometía de llegar a ganar las elecciones, de que iba a hacer la educación superior, iba a aplicar la gratuidad de la misma, ¿no? Eso no es más que una retórica porque contraviene los intereses, pues, económicos allá en Colombia.
Entonces, volviendo al tema de las razones, explicar, partiendo de esa premisa de que Colombia es uno de los países más desiguales, ¿no?, de Latinoamérica y del mundo, ¿cómo entender entonces que el pueblo no haya salido a votar? Sencillamente que entendió, despertó de golpe y porrazo, entendiendo que no va a haber cambios, que siempre los gobiernos que lleguen van a estar en defensa de las minorías, en detrimento obviamente de las mayorías, donde no va a haber una reivindicación al trabajador, no va a haber la salud pública gratuita como debe ser, o sea, no va a haber salud, educación, donde lamentablemente todo ese proceso de la muerte de Gaitán hasta la fecha, Luis Enrique, obedece precisamente a esa inequidad, a esa desigualdad social, y es estructural ya, ¿no? Y es intrínseco del modelo capitalista, todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de todas estas décadas, y que ya habría que entender que el hecho que no hayan salido a votar es porque, bien me refiero ahora yo a una frase que usaba mucho el cura Camilo Torres, que abandonó los hábitos y se fue y agarró un fusil, y eso quizá pudiese de alguna manera explicar esa tensión del día de ayer, que él decía de que quien escruta decide. No es porque decide porque contan los votos reales, que ahí la expresión del pueblo, no. Es que el pueblo no cree en el órgano rector. El pueblo no cree que lo que ellos votan se respete. ¿Entiendes? El pueblo ya tiene hasta temor. De hecho, yo me atrevería a aseverar que muchas de esas papeletas que fueron sacadas en blanco allí fue porque fueron obligados a votar, y en represalia a esa obligación, a esas presiones que recibieron, votaron en blanco, pero ejercieron el voto muchos de ellos, ¿no? Entender el hecho de que este pueblo colombiano es un pueblo sufrido, es un pueblo que ha sido víctima de movimientos radicales, de la guerra, de asesinatos, persecuciones, paramilitarismo, narcotráfico, o sea, las 7 plagas, pues, decayeron todas las plagas juntas, y que de alguna manera se abría una posibilidad de que por lo menos alcanzar la paz, lograr ese proceso de paz que se está dando en la hermana Cuba, pueda ser de alguna manera callado, opacado, o llevarlo que dé al traste, pues, con esas esperanzas del pueblo colombiano en su legítimo derecho a alcanzar la paz. Viene también de alguna manera a desinflar los ánimos, a desmoralizar, porque saben que inclusive votando, a la final quien va a decidir es el Estado norteamericano, porque el que decide aquí no es el pueblo colombiano, es lo que decida Estados Unidos, Luis Enrique, es así. Y por supuesto prestado las élites colombianas a los intereses del Departamento de Estado norteamericano. En función de eso que tú estás planteando, ¿será entonces que el pueblo colombiano, habida cuenta de casi un 70% de abstención? 62 hasta ahora. 62 más 4, que ya lo analizamos, sería 66. O sea que prácticamente un 70% aproximadamente de abstención. Quiere decir entonces que la inmensa mayoría del pueblo colombiano no tiene esperanza o fe en el éxito de las negociaciones de paz que se están suscitando en La Habana, a pesar de los avances significativos que han ocurrido. ¿Qué estaría pasando allí? ¿La lentitud del proceso? ¿No le ven verdaderamente sinceridad en ese empeño a Santos? ¿Qué ocurre allí? Obviamente es simple, Luis Enrique, es entender que hay intereses muy poderosos que provienen del norte para que ese proceso se aborte, para que no llegue a feliz término. Hay intereses internos en su país de que están bueno, a las pruebas me remito, Luis Enrique. El escándalo con Zuluaga, ¿a qué obedece? Pues el hecho de tratar de una manera de interferir en esas negociaciones de paz, y buscar la confrontación, porque ellos son de alguna manera, son perros de la guerra también. El Estado colombiano lamentablemente se presta pues a esa situación. Entonces, entender de que hay intereses muy poderosos, entender que
Santos plantea la salida a través de la negociación en búsqueda de la paz para poder avanzar, porque ¿cómo avanza un pueblo que está sujeto todo el tiempo a un estado de violencia? Incluso te digo algo, Zuleika, anoche en el discurso que dio Santos a la locución que hizo a la Nación después de conocerse los resultados, a mí me parecía estar escuchando allí al propio presidente Nicolás Maduro. O sea, era impresionante cómo Santos ha asumido el discurso de la paz, el discurso de la conciliación, el discurso incluso habló de la palabra inclusión social y solidaridad con las clases menos favorecidas de Colombia. Es que no puede ser de otra, Luis. Que es el discurso de la Revolución Bolivariana. Bueno, pero es que no puede ser de otra. Los tiempos históricos demandan, Luis Enrique, líderes que estén consustanciados con su pueblo, con las necesidades intrínsecas de cada pueblo, con las necesidades sociales, con la verdadera justicia social. Pero al parecer ese discurso no le ha funcionado bien a Santos, porque aquí están los resultados, ¿no? Pero es que, pero ¿quién maneja? Hay que ver también cuánto dinero. Escuchaba yo una analista colombiana el día de ayer, muy radical, muy directa. Bueno, radical no, yo diría directa, ¿no? Tan es así, tan directa era que en Radio Caracol el presentador del programa la cortaba, ¿no? Porque era muy tajante. Yo te comentaba el día de ayer, oye, esta señora habla de manera muy clara, ¿no? Ella decía, más de lo mismo. Le han dado mermelada y mermelada y mermelada, o sea, dinero, señor. Ha corrido el dinero, según decía esta analista, y ese dinero, ¿dónde viene, pues? ¿De dónde viene? Ahí compraron votos, obviamente, y decía ella, hay que estar muy pendiente porque va a correr mucho más dinero en esta segunda vuelta. Van a comprar votos y las maletas de dólares van a ser impresionantes, decía la señora. Ahora fíjate, según las encuestas que se manejaban aproximadamente hace un mes y medio, estas encuestas le daban una ventaja significativa, una brecha importante a favor de Santos. Brecha que se vino a menos en el último mes y medio, y más concretamente en las últimas 3 semanas. Y bueno, al punto de que el resultado refleja que a la final Zuluaga superó a Santos. ¿En qué medida el asunto de JJ Rendón puede haber influido en eso? Bueno, indiscutiblemente, es que, fíjate tú, no, aquí, este es el mundo al revés, ¿no? Le salpica a Santos, pero no le salpica a Uribe. Es que discúlpenme, vamos a hacer un ejercicio de memoria y no se olviden que Uribe y JJ Rendón han trabajado de la mano uno del otro. De hecho, siguen trabajando de la mano, activando acciones contra Venezuela, contra nuestro país. O sea, vamos a estar claros, JJ Rendón es servil a los intereses más viles, y si alguien representa un interés vil, bajo, de traidor, es Uribe. Pero entonces, ¿cómo entender que le salpique al presidente? Porque es presidente, pero este senador ahora. Y también por un principio fundamental en publicidad de imagen, sobre todo en estas cuestiones políticas, de imagen política, que es intransferible. Es decir, en política no se transfiere muchas veces ni lo bueno ni lo malo. Es decir, tú puedes tener por detrás a un padrino político que puede ser la última maravilla del siglo. Y sin embargo, la gente a la final, esas bondades o esas virtudes que le asocian a ese padrino político, no se la transfieren, no son extrapolables al apadrinado. En definitiva, hay un cierto efecto, pero no es determinante realmente, ¿no? Y eso lo hemos constatado, digamos, acá incluso en lo que es la política local, en alguna oportunidad nosotros mismos de manera muy directa, ¿no? Que hemos observado ese fenómeno de que personas que incluso, han ayudado, pero esa imagen no se transfiere a otra persona que es recomendada por este padrino político. Ahora, eso podría explicar lo que ha ocurrido con el fenómeno JJ Rendón. Afectó a Santos porque Santos es el que está con él en este momento en su campaña, y se refiere a Santos específicamente, pero no afecta a Uribe porque la gente dirá, bueno, eso fue con Uribe, pero Zuluaga es otra persona. Y de hecho, cuando Santos, en el debate que se hizo televisivo, que parece que fue muy candente, yo no lo pude ver, atacó a Zuluaga diciéndole que prácticamente él era un lacayo de Uribe, ¿no?
era que él iba a ser una marioneta. Bueno, dijo una gran verdad. Y que lo iban a manejar, sí, pero eso es una gran verdad que se puede, digamos, saber en abstracto, en teoría, pero a nivel afectivo las personas no asocian o diferencian lo que es Zuluaga de lo que es Uribe. Y eso lo sabe muy bien, que la mente humana funciona de esa manera. Lo sabe muy bien el experto en este tipo de cosas, Rendón, que se llama JJ Rendón. Claro, estudió psicología. Claro, y él conoce de eso, pues eso es indiscutible. Ahora, qué deprimente, ¿no? Qué deprimente que un pueblo, que una nación entera, se deje llevar al despeñadero, al matadero, de semejante manera. Bueno, como decía el Libertador, Zuleika, nos dominan más por la ignorancia que por la fuerza de la arma. No, y voy más allá. Yo agregaría también la autoestima del pueblo colombiano, Enrique. Vamos a estar claros, ahí juega un papel preponderante la autoestima del pueblo, como fue en su momento nuestro propio pueblo venezolano. ¿Cómo teníamos nosotros los venezolanos la autoestima? Acostumbrados a las migajas que nos dejaban los gobiernos de turno, a la humillación, a los niños que morían de mengua y uno resignado, nuestro pueblo llevando el bulto resignado a su suerte. O sea, eso le está sucediendo al pueblo colombiano. Lo que pasa es que allá no ha llegado un Hugo Rafael Chávez Frías, ¿verdad? A levantar la moral y a levantar las banderas de la justicia social, a levantar la estima del pueblo, haciéndoles entender que solo el pueblo cuando lucha, cuando se une, entiende, en pro de una causa común, pueden salir del atolladero histórico, de esa situación política patética que los ha llevado a ser uno de los países más desiguales del mundo. Bueno, están resignados a su suerte. A lo mejor Colombia está cerca de ese escenario. Yo no lo veo tan cerca, fíjate tú, Luis. Porque date cuenta de lo siguiente. Acá mismo en Venezuela, al final de la Cuarta República, esos índices de abstención, de falta de participación, de desesperanza, de falta total de credibilidad por parte de la población en el sistema democrático, porque esa es la lectura que hay que darle. Cuando se observa un nivel de abstención de este tipo, uno piensa la población de ese país realmente no cree en la democracia. Es lo que ocurre en el pueblo norteamericano. Lo que pasa es que no se le da tanta notoriedad, porque no es como Colombia o Venezuela, que estamos tan cerquita, ¿no? Pero igual, allá en Estados Unidos los índices de abstención siempre son del 70%, claro, ¿no? Lo cual indica que la inmensa mayoría del pueblo norteamericano no cree en la democracia representativa de partidos, no cree, sabe que eso es una farsa, que ahí son los grandes intereses económicos los que a la final dominan y que la voluntad del pueblo es lo que menos cuenta. Entonces ese día se lo toman de vacaciones, se van para la playa en lugar de ir a votar, porque saben que vayan o no vayan, voten o no voten, es lo mismo, porque las opciones que se le presentan, las alternativas que se le presentan son exactamente lo mismo. Es como el bipartidismo de Cocopellano, pues es lo mismo. Vamos a hablar, por cierto, también de las elecciones para el Parlamento Europeo, que claro, también que sí, es digno de análisis. Ahora es que queda programa para eso. Vamos a ver un mensajito de texto antes de irnos al primer corte, Zuleika, del programa, y continuar con este análisis, no solo de Colombia. Vamos a analizar también los resultados acá en los municipios estos de San Diego, de los guarimberos, San Diego y el otro, ¿no? Por aquí los tengo, los dos municipios donde hubo las elecciones ayer, municipales. Que por cierto ganaron las opciones de oposición de cancha. Ya vamos a hablar de eso y lo vamos a analizar por qué. Y vamos a también analizar los resultados del Parlamento Europeo, también de algunos países. Y si nos da tiempo, también lo de Ucrania. Lo de Ucrania también. Que también es digno de análisis. Donde ganó el rey del chocolate, ¿no? Sí, un magnate multimillonario, ¿no? Como podía ser de otra manera. Como aquí en nuestro país decimos el papá de los helados, bueno, allá es el rey del chocolate. Exactamente. Bueno, queridas usuarias y usuarios, hemos llegado al primer corte del programa. Vamos a ir a identificar un momento la emisora y a la vuelta continuamos con más. Gracias. No sea parte de nuestra sintonía. Ya regresa Trincheras del Poder Popular. Los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada, la lucha es de todo el que la quiere liberada.
porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? Pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? Viva Lidia, viva el Chema, agarrados de la mano. Pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo amamos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? Viva Libia, viva el Chema, agarrados de la mano. Pregunto, ¿por qué no nos unimos? De vuelta, queridas usuarias y usuarios, acá en su programa Trinchera del Poder Popular por la mejor 101.1 FM, señal comunitaria de Guatire para el mundo y a través de aporrea.org. Les recordamos a todas las usuarias y usuarios que este programa va a salir en diferido a través del portal de aporrea.org. Allí va a estar Aporrea Radio. Colocándose este programa de Aporrea Radio enlazado en diferido. Ya se encuentra publicado también el programa de la semana pasada, del día lunes, también allí en el portal de Aporrea Radio. Todos pueden entrar por internet y vernos allí, a Zulica y a mí, pues, modestamente y con mucho cariño para todos, y siempre muy agradecidos, por supuesto, con el portal de Aporrea por esta extraordinaria oportunidad de hacer llegar estos comentarios, estos análisis a una audiencia ampliada. Dicho esto, vamos a darle lectura a algunos mensajitos de texto. ¿Cómo no, Zulica. Dice así un mensajito de texto que nos han hecho llegar. Feliz día. Es Antonio Zamuro. El colombiano está claro quién manda en Colombia, que quien manda en Colombia es Estados Unidos. Y la justicia la ejercen los paracos y el narcotráfico, pagados por Estados Unidos. Otro mensaje, también en la misma línea. Ya va que tengo dificultades con el celular. Disculpen un segundo. Otro mensaje dice: si los paracos y el narcotráfico es la policía política de los Estados Unidos, un segundo, por favor. Si los paracos y el narcotráfico es la policía política de los Estados Unidos, hacen el trabajo sucio, eliminan al candidato de izquierda que gane. ¿Se acuerdan de la Unión Patriótica? Bueno, donde viene Clara López, precisamente. Que ahí asesinaron, ¿no? ¿Cómo no? Poquitos quedaron. Asesinado. Ella tuvo que exiliarse y todo. Bueno, fíjate qué cosa, efectivamente, ¿no? Es terrible, o sea que prácticamente, según este usuario, la situación en Colombia, o este resultado que se ha observado en esta primera vuelta de Colombia, se debe justamente a que la inmensa mayoría del pueblo colombiano entiende que allí quien manda es Estados Unidos. Bueno, lo que refería al comienzo del programa, Luis Enrique,
lamentablemente, aunque suene fuerte y chocante a los oídos y a la conciencia de todos nosotros los revolucionarios, lamentablemente Colombia sigue siendo el patio trasero, uno de los patios traseros de Estados Unidos, serviles a los intereses oligárquicos de Estados Unidos. Y bueno, esperemos pues que algún día el pueblo entienda que en sus manos está cambiar su destino, ¿no? El destino histórico de la patria, de la hermana República de Colombia. Está en ellos. Correcto, vamos a dar las cifras exactas del proceso. Dice, en un tiempo récord, el candidato uribista obtuvo en el boletín número 11 93,98% escrutado, el 29,21%, 3.370.590 votos. En segundo lugar, Juan Manuel Santos con 3.091.317 votos para un 25,45%, es decir, Zuluaga con el 29%, Santos con el 25%, aproximadamente 4 puntos de diferencia. En tercer lugar está Marta Lucía Ramírez con el 15,58%, luego Clara López con el 15,32% y Enrique Peñalosa con el 8,35%. Pero ya se ha analizado, algunos, digamos, expertos de esto allá en Colombia, que al parecer Marta Lucía Ramírez se sumaría a Zuluaga. Bueno, yo manejo una tesis, conociendo la trayectoria de algunos de los candidatos. Esta señora Marta, que quedó de tercera en la primera vuelta, ella es amiga de Zuluaga, amiga en lo personal de Zuluaga. Obviamente obedece a intereses económicos y representa a la derecha, como siempre suele ser allá, ¿no? Entre ellos se cuidan. Es interesante, Luis Enrique, para analizar cómo queda ahora, ¿no? A mi modo de ver, quien va a definir la posible candidatura va a ser el que representa el Partido Verde. Dame el nombre. Tenemos acá a Enrique Peñalosa. A Enrique Peñalosa, yo creo que con es el el 8,35% sí, de los aún votos. Siendo muy bajo, pero es que es la gran incógnita, ¿no? Por cuanto, vamos a estar claros, en las elecciones pasadas, cuando gana Juan Manuel Santos, Antanas Mocú era el candidato del Partido Verde, ¿no? Se sucedieron ciertas discrepancias, algunas cuestiones internas desde el punto de vista de su partido, donde hay una separación y Antanas Mocus decide apoyar a Santos. Allí la explicación del por qué hubo esa migración de votos que bajó considerablemente, 1 millón y tanto de votos perdió en estas elecciones el Partido Verde. Entonces, saber ahora si va a haber represalias por parte de Peñalosa, producto de esta división que quedó, y esa migración apoyando a Santos, o se va a plegar a los intereses de Uribe, porque aquí el candidato, objetivamente hablando, no es Uribe, no es Zuluaga, es Uribe, señor. Hay que entender que el que se va a sentar es Uribe en esa silla presidencial. Así va a ser, Luis Enrique. No hay otra manera de analizarlo. Va a ser un títere, Zuluaga, de Uribe. Y las políticas que se van a implementar, obviamente, políticas que van a plegarse a los intereses del Estado norteamericano, obviamente vienen de la corriente uribista. Bueno, pero fíjate que acá nos están pasando un mensajito de texto, Zulica, con un tip de información bien interesante, ¿no? Dice, una cosa quedó clara, Uribe es un caudillo. Todos los candidatos vienen del uribismo. Santos todos fue de Uribe, claro, fue su ministro de Defensa. Claro. El nuevo protegido Zuluaga también es uribista. Claro, todo Marta Lucía fue ministra también de Uribe. Eso Marta es Lucía, correcto. Ministra de Finanzas, de Defensa. Marta Lucía. Peñalosa, aquí no queda claro en el mensaje, Peñalosa fue alcalde de Uribe. Eso es correcto. Y por si fuese poco, Clara, la izquierdista, la exnovia.
Bueno, vamos a estar claros, señores, yo me puedo haber casado, ahí sí es importante no mezclar una cosa con otra, con todo respeto a quien manda el mensaje. Gracias primero por la participación, por ese mensaje bien interesante. Estoy de acuerdo con la primera parte del mensaje, más no con el final. Yo puedo ser novia o ser esposa de X o Y, ¿verdad? Persona, pero yo soy yo. Y yo, bueno, me enamoré de una persona que yo no sabía a la final que iba a representar esa persona posterior o cuál iba a ser su inclinación. El hecho que ella haya sido novia, que no se ha oído por allí, yo no he escuchado eso, pero de ser así, no la culpa a ella de ser uribista. Sencillamente en un momento de su vida tuvo una relación y punto. Pero Clara López es una persona de pensamiento de izquierda, pero comprobado. Ahora yo digo, claro, eso sería cuestión de todo una tesis o una serie de tesis doctorales sobre análisis de la psicología de masa colombiana. Pero yo pienso que un personaje tipo Uribe, aquí por ejemplo en Venezuela no calaría pues, jamás, ¿no? Un individuo verdaderamente, su aspecto en sí ya de por sí es repulsivo, ¿no? Lo que se llama escuálido. Es un hombre escuálido, sí. O sea, simplón, sin sustancia. Y simplón. Bueno, un patiquín, pues una persona verdaderamente. Petri, como dice. Y luego uno le ve en la forma de hablar y todo, esa doblez, esa falsedad, ¿no? Esa hipocresía, esa capacidad de ser un traicionero, una persona rastrera. Y yo digo, bueno, una persona con esas cualidades que son tan evidentes, ¿no? tan obvias, que a nadie engaña. ¿Cómo puede tener semejante pegada, semejante, semejante ascendente dentro de lo que es el alma popular o el comportamiento de masa del pueblo colombiano? Fíjate que incluso es hasta un contrasentido lo que ocurre en Colombia, porque un pueblo que ha padecido la violencia intestina durante 70 años, que ya debería estar harto de la violencia y desear eliminarla, pero de una buena vez. Ahora resulta que entonces un 29% de los votantes, y recordemos que la abstención no indica preferencia, esas personas que se abstienen pueden tener su preferencia. O sea, nadie puede abrogarse la abstención, puede decir, no, esos son todos de Santos, o son todos uribistas, o no. Allá hay de todo, ¿no? Sí, hay pero de todo. Entonces ahí debe haber también personas que están a favor de la guerra y de que se mantenga el conflicto y de no permitir un acuerdo de paz con la FARC. Ahora, pareciera que no es tanto que no deseen que se termine la violencia, sino que no están dispuestos a que se perdone y que permanezcan impunes los asesinatos y la violencia cometida durante 70 años por la FARC. Yo creo que ahí es donde está el meollo de la cuestión. Es decir, es un pueblo que se resiste a la posibilidad de perdonar y de olvidar y de pasar la página. Porque cuando se le ha preguntado a Zuluaga que si él va a acabar con los procesos de paz en La Habana, él dice que no, que en ningún momento, que claro que hay que buscar que finalice el conflicto, pero que no se puede permitir la impunidad, que por lo menos tienen que pagar algunos años de cárcel las personas de la FARC, para que pueda realmente lograrse esa paz. Lo primero que va a imponerse allí, discúlpame Luis Enrique que te ataje en este punto, lo primero que se va a dar ahí es la extradición. La extradición. Eso va a ser así. Y por supuesto irán muriendo de manera sospechosa en las cárceles una vez, si se llegará a ese punto, ¿no? Donde tuvieran que pagar cárceles, empezarán a haber muertos de manera sospechosa. Por aquello de que el germen no debe nacer, la semilla no debe germinar, ¿entiendes? Y no pueden, lo que se llama de alguna manera, victimizarlos, ¿entiendes? O sea, muerto el perro, se acabó la rabia, reza el dicho, ¿no? Entonces, eso es correcto. Lamentablemente, yo creo que ese sería el fin de todo esto. Ahora, fíjate una cosa, y en función del mensaje que envía el usuario, que dijo que Estados Unidos es el que manda en Colombia y que por eso él atribuye que hay la gran abstención. Pero es que estamos claros que es así. La gran abstención observada. Pero si es así, bueno, estas personas, otras cosas. Estas personas que se han abstenido de votar en Colombia,
que realmente es el ganador indiscutible en primera vuelta, pues, sin necesidad de segunda vuelta, el ganador indiscutido es la abstención. Si eso fuese así, porque dicen, no, lo que pasa es que aquí el que manda es Estados Unidos. Bueno, pero puesto así, entonces lo lógico era haber salido a votar por Santos, en todo caso, ¿no? Por Santos porque entre Uribe y Santos ha tenido ciertas posiciones, digamos, se ha manejado mucho en esa cuerda floja de la diplomacia para, por un lado, inclinarle la espalda al amo norteamericano, pero al mismo tiempo tratar de mantener una cierta política de soberanía y de autonomía en Colombia. Por ejemplo, Santos ha mantenido una firme política de consolidación, por ejemplo, de la CELAC y de consolidación de la UNASUR. Ahora mismo hemos visto cómo UNASUR le dio un espaldarazo unánime en condena a los Estados Unidos por el pronunciamiento injerencista grosero que tuvo Colombia contra Venezuela, ¿no? Fue suscrito por Claro, Colombia. por Colombia, unánimemente, también, por UNASUR. O sea que claro, estamos hablando de que Santos, sí, es verdad, tú dices, bueno, es un servil del imperio norteamericano, pero al mismo tiempo tiene ciertos gestos, ciertos detalles, ciertas cosas que hacen ver de que él trata también de tener cierta autonomía, cierta soberanía, cierto sentimiento latinoamericano genuino, ¿no? En la medida de sus posibilidades. Y asumiendo un discurso que él sabe que está dentro de lo que es la masa popular colombiana, que es ese discurso de la inclusión social, de la solidaridad, en un país que tiene graves conflictos con las manifestaciones campesinas y de agricultores, producto del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que está acabando completamente con la agricultura de ese país, y producto de que los colombianos también ven el ejemplo en Venezuela, porque vamos a estar claro, un colombiano que compra un paquete de harina pan allá en Colombia en 100 bolívares, y sabe que aquí en Venezuela eso está en 10 bolívares, dice, bueno, algo funciona mejor en Venezuela, ¿no?, de lo que está funcionando acá en Colombia. Y no solamente estamos hablando de harina pan, hay cualquier cantidad de rubros alimenticios y de todo tipo que aquí están a precio de gallina flaca y allá cuestan un ojo de la cara en Colombia, ¿no? Y eso también lo ven los colombianos. Y ven también que, por ejemplo, un colombiano se enferma allá y no tiene recursos, y allá no tiene un barrio adentro, no tiene un CDI, no tiene una posibilidad de un centro diagnóstico integral donde le hagan un examen de resonancia gratuito, ¿no? O sea, no tiene esas posibilidades en salud, en educación. Allá no hay la canaimita para los muchachos, para los niños, niñas y adolescentes. Allá no tenemos esos programas culturales extraordinarios, gratuitos, totalmente gratuitos. Las becas, la alimentación escolar los masiva, sí, las escuelas bolivarianas. Es decir, toda una serie de beneficios. La vivienda. Así es. La vivienda prácticamente en condiciones, bueno, bastante accesibles. Entonces, todo eso y los colombianos lo saben muy bien, porque la cantidad de colombianos que hay acá en Venezuela, le pasan esa información a sus familiares allá en Colombia. Y de primera mano le dicen, mira, aquí en Venezuela se vive así, de esta manera, bueno, de esta no manera. en vano es uno de los países donde la concentración de colombianos es mayor. En el mundo es Colombia y España. Son los dos países que concentran mayor número de población colombiana. Bueno, entonces, Eso ya que queda has una mencionado España, vamos a ir cerrando el tema de Colombia. Pues bueno, este segmento, podemos cerrar el tema ya de Colombia llegamos. sin antes, Luis Enrique, aclarar lo que pudiese suceder de llegar Zuluaga a la presidencia y las amenazas que virtió en su momento, que gracias al Canal 8 se hizo pública una reunión que tuvo Uribe, donde decía que no tuvo tiempo para accionar contra Venezuela. Eso hay que analizarlo, Luis Enrique. Claro que sí. Esperaría desde el punto Vamos de vista entonces al de la siguiente política corte del programa. exterior? Claro que sí, Zulica. Vamos a analizar eso a la vuelta de este siguiente corte. Y no se retiren, por favor, ya regresamos. No sea parte de nuestra sintonía. Ya regresa Trinchera del Poder Popular. Sutil es la esclavitud. Ya no sentimos el látigo
resuene en la espalda. Es la nueva esclavitud. Busco a alguien quien me diga si él no se siente esclavo al ver el hambre en los rostros, al ver un niño pringoso, al ver un hombre sin casa. El suyo compra el nuestro. Me refiero al pensamiento. Cómprese un televisor pa' que viva lo moderno. No le dé importancia, amigo, si pa' dormir no haya puesto. 15.000 niños por año se mueren sin bastimento. Pequeñeces de la vida. Viva nuestra sociedad. ¿Qué nos importan sus vidas? Somos esclavos de esclavos. Nuestro amo tiene amo. A mí me duele más esta esclavitud. Problema de generación. No sé si lo planteo claro, pero para mí hay una de dos. Una es destruir al amo y dos es tener un hijo esclavo. Esclavo, esclavo. Su problema de conciencia, llévelo al supermercado. Esclavo, esclavo. Para los intelectuales, tengo un problema de altura. ¿Por qué a Curumo le dicen cumbres y no más a Propatria? Esclavo, esclavo. Te hace sentir poderoso, te hace pensar como él. Aunque tú vivas en pozo, tengas arriba su piel. Esclavo, esclavo. Era más libre de esclavo que había cuando la colonia. Él rezaba su gloria
esclavo, esclavo. Y como dijo un poeta, un amigo poeta español, soy un poeta militante. Un gin tonic, por favor. Esclavo, esclavo. A caballo esclavo. Esclavo, esclavo. De vuelta nuevamente, queridas usuarias y usuarios, acá en su programa Trinchera del Poder Popular. Mensajitos de texto, vamos a darle lectura brevemente. El amor agregado del comandante Hugo Chávez son logros tangibles. 2 satélites, las Canaimitas, premio UNESCO, su legado, difundir su inventario infinito. Gualberto Gómez. Gracias, Gualberto. Un saludo para ti. Gómez. Bueno, para toda esa hermosa audiencia de Guarenas. Y bueno, y más allá. Gracias por tu mensaje, recordándonos que es imperativo difundir el legado del comandante Chávez. Claro que sí. Bueno, legado que sobre todo en la parte de la inmensa inversión social de la Revolución Bolivariana, indiscutiblemente que el pueblo colombiano lo ve, lo observa, y de allí podemos interpretar este resultado, este repunte que ha tenido la opción de izquierda allá en Colombia, que ya está clara, ¿no? Que bueno, que ha repuntado y ha sido un resultado bastante importante. Deben mirarse en el espejo de lo sucedido acá en Venezuela al final de la Cuarta República, ¿no? Donde la deslegitimación que hubo del sistema democrático venezolano fue impresionante, al punto que ya en el último gobierno de la Cuarta República, que fue el segundo gobierno del expresidente Rafael Caldera, que él ganó con aquel partido chiripero, ¿no? Aquel partido Convergencia. Porque él se retiró de COPEI. Recordemos que Caldera, fundador de COPEI, emblema indiscutible del partido COPEI, él se retira de COPEI y funda el partido Convergencia, conjunta el chiripero, y entonces así llega al poder. Pero cuando él llega al poder, llega apenas con una legitimidad del 7%. Es decir, los que votaron por él equivalieron para aquel momento apenas al 7% del registro electoral. Solo con el 7% del registro electoral fue que Rafael Caldera gobernó su segundo periodo en este país. Eso era algo insostenible. La democracia venezolana no aguantaba eso. Tenía que venir una opción de relegitimación del sistema democrático o un sistema totalmente diferente, pues. Y fue lo que ocurrió con la Revolución Bolivariana. Afortunadamente acá en Venezuela tuvimos la relegitimación del sistema democrático y una profundización de la democracia, porque ahora resulta que a lo largo de los últimos 14, 15 años, Zuleika, hemos tenido niveles de participación incluso hasta del 80% y más, como ha sucedido en el último año, por ejemplo, que hubo niveles récord de participación en los procesos electorales acá en Venezuela. Y si le damos esta interpretación a la abstención y a los niveles de participación como indicadores de la legitimidad del sistema democrático y de la creencia o fe que puede tener una sociedad en su sistema democrático, pues indiscutiblemente que la Revolución Bolivariana ha contribuido enormemente desde el punto de vista histórico a que la democracia y la fe que le tiene el pueblo venezolano a la democracia pues se consolide y se profundice acá en Venezuela. Digan lo que digan. Para muestra basta un botón, Zuleika, el resultado de los comicios ahora en estos municipios guarimberos. Sí, la nota de prensa dice así: el PSUV reconoce los resultados y felicita a las ganadoras. Rosa de Escarano y Patricia de Ceballos. Qué originalidad, ¿no? Las mujeres, las esposas de los candidatos que están presos, ¿no? De los exalcaldes presos. Dice: Rosa de Escarano y Patricia de Ceballos ganan alcaldías de San Diego y San Cristóbal respectivamente, ¿no?
Dice así: Caracas, mayo 25, por aporrea.org, con 33.602 votos, Rosa Descarano es la nueva alcaldesa del municipio San Diego en Carabobo para el periodo 2014-2018. Así lo anunció la Junta Municipal Electoral este domingo a las 8:40 de la noche. La candidata por la Mesa de la Unidad Democrática obtuvo el 87,68% de los votos del municipio, mientras que Alexis Abreu, candidato por el PSUV, obtuvo 4.459 votos para un 11,63%. Pero aquí viene el dato interesante: la participación fue del 63% y la abstención en esta localidad fue del 36,49%. Es decir, tenemos unos niveles de participación bastante importantes con un 63%. Minutos más tarde, si hubiese un desencanto o una falta de credibilidad de las instituciones democráticas o del sistema democrático como opción para dirigir los destinos del país o como forma de gobierno que soberanamente el pueblo se da, pues acá en Venezuela observaríamos los niveles de abstención que se han observado ahorita en Colombia, ¿no? Entonces, pero si en Colombia impera un sistema neoliberal, un sistema contrario a lo que propugna la revolución bolivariana, entonces de alguna manera la abstención está reflejando también la aceptación o el rechazo de una población hacia ambos sistemas. No sé qué piensas tú de eso, Zuleika, porque si la abstención en Colombia es extraordinariamente alta, pero en Colombia hay neoliberalismo, y si acá en Venezuela la abstención es muy alta, la participación es muy alta, es decir, la abstención es baja, pero hay revolución bolivariana, entonces, ¿qué puede indicar esta cifra? Porque si acá, digamos, las personas participan con el sistema democrático y hay revolución bolivariana, significa que, bueno, hay credibilidad. Claro que hay credibilidad. Obviamente. Hay credibilidad que no es caso en la Colombia. Institucionalidad. Mira, Luis Enrique, antes de ir al corte anterior, yo te planteaba el hecho de que había que analizar si llegase a concretarse la llegada de Zuluaga como presidente de la República de Colombia. Eso hay que analizarlo. El producto de la situación que estamos viviendo acá, de las guarimbas. No olvidemos, atrincheradas y atrincherados todos, el hecho de que en Colombia hay unas consultoras que han participado del plan, se pudiese decir, del guión que esta gente ha venido aplicando acá, en conjunción esa empresa consultora junto con una de Estados Unidos, para crear ese mecanismo, ese plan de acción que se ha venido aplicando a lo largo de todos estos meses para desestabilizar y dar al traste con el gobierno revolucionario, ¿no? Y sacar del juego a nuestro camarada presidente Nicolás Maduro. Ahora bien, es importante recordar, hacer un breve ejercicio de memoria, cuando en una rueda de prensa que estuvo dando hace como 2 años atrás, más o menos, Álvaro Uribe Vélez, bueno, por lo menos fue el año pasado, se hizo pública a través de los medios del Estado, hablaba de que le faltó tiempo, ¿no?, para accionar contra Venezuela. Entonces, ¿qué quiere decir él con eso? Él dijo: yo no invadí Venezuela porque me faltó tiempo. Entonces Chávez le contestó: no es que te faltó tiempo, le faltó aquello. Te faltaron aquello que sabemos todo, y porque es un horario protegido, obviamente no podemos decirlo, ¿no? Dejamos al imaginario. Te faltaron pi. Ajá. Bueno, el caso es, Luis Enrique, que ese plan sigue en pie. No en vano, queridas amigas y amigos, están esas bases militares allí apostadas en la República de Colombia. Gracias a, eso se lo debemos a Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Y todo aquello que representa una amenaza constante allí. Es interesante la situación, el panorama político y las consecuencias que pudiese acarrear desde el punto de vista de la política, que, bueno, se van a dar cambios. Yo creo, no soy muy optimista. Confío plenamente en el manejo de la política exterior por parte de nuestro gobierno bolivariano, pero no confío en la política tras bastidores, porque ellos tienen una doble careta, siempre tienen un as bajo la manga. Los gobiernos colombianos en sus últimos tiempos, donde tiran la piedra y esconden la mano, ¿no? Entonces, estar ojo avisor allí pendiente. Vamos a ver, pues, cómo se desenvuelven los acontecimientos, quién llega, y eso nos va de alguna manera a determinar
el futuro de las relaciones de las dos, de la patria colombiana y la patria venezolana. De verdad que sí, bueno, esperemos los acontecimientos, ¿no? Esperemos los acontecimientos. Claro que históricamente, Zuleika, la diplomacia entre Venezuela y Colombia ha sido una diplomacia de micrófono, una diplomacia de muy latinoamericano, ¿no? Mucho de nos insultamos, nos ofendemos, nos decimos cosas y luego resulta de que la cosa disminuye, ¿no? Es más de la boca para afuera que realmente vaya a haber. La única vez en que hubo realmente un impasse preocupante fue con la fragata Caldas. ¿Cómo no? Y bueno, que todos sabemos cómo fue el desenlace. Venezuela mantuvo una posición muy firme y estoy seguro que Venezuela va a mantener una posición muy firme con cualquier intento, duda, ¿no? Sobre todo en relación con el Golfo de Venezuela, que es absolutamente sagrado, pues, ¿no? No olvidemos que la delimitación de aguas entre Colombia y Venezuela en esa zona tan importante del Golfo de Venezuela no está aceptada por ambas partes. Ahí hay digamos, un asunto muy pendiente, porque Colombia no lo reconoce, porque Colombia quiere echarle el guante al Golfo de Venezuela, donde está el petróleo, ¿no? Y ahí es donde está el trasfondo de todo el asunto. Pero esas 7 bases militares que hay en Colombia, que por cierto, legalmente no pueden estar allí, ni pueden funcionar porque el acuerdo al que se llegó entre Uribe y Bush no fue ratificado por el Congreso de Colombia y por lo tanto las militares no pueden operar, pero todos sabemos, y así nos lo dice Atilio Borón en su obra Premio Libertador al Pensamiento Crítico más reciente, Latinoamérica en la Geopolítica del Imperialismo, nos explica muy detalladamente cómo en la práctica esas bases militares vienen funcionando. Ellas están funcionando de hecho con tropas estadounidense, con armamento estadounidense, con servicios de inteligencia estadounidense, allí en esas 7 bases militares, y lo que es peor aún, están en una especie de limbo jurídico donde no son prácticamente tipo Guantánamo, pues una cosa donde no hay ningún tipo de injerencia del Estado, de la soberanía colombiana sobre esas bases y lo que se hace allí en esas bases y las acciones de espionaje y contraespionaje que ellos están efectuando allí. Yo quisiera acotarnos con respecto al término geopolítica, de una década hacia acá más o menos aproximadamente, ¿no? Hablando, está mucho más movida la geopolítica, como que cobró nuevas fuerzas, nuevos ímpetus, ¿no? La geopolítica. Claro, la geopolítica es así lo noto yo, como de una década para acá más o menos, ¿no? Sí, se ha activado sí. La geopolítica. Sobre todo acá en Latinoamérica. Por eso, está muy movida. Una región muy activa, prácticamente resignada a su triste suerte. Y con el advenimiento de la Revolución Bolivariana, pues eso cambió, eso dio un vuelco, bueno, de 360 Pero grados. yo lo noto como de una década para acá, más o menos, la activación de la geopolítica. De verdad ha cobrado como que más actividad, ¿no? Es muy posible, sí, claro, se intensifica y conforme transcurre el tiempo se intensifica aún más, porque, bueno, realmente lo que está sucediendo desde el punto de vista geopolítico en el mundo es algo verdaderamente sorprendente y preocupante, altamente preocupante. Sí, inclusive hay analistas que hablan de que estamos incluso al borde de una conflagración bélica mundial que pudiese derivar en una guerra nuclear. Por el asunto de Ucrania, ¿no? De la península de Crimea. Bueno, ya vimos cómo se efectuaron elecciones allá en Ucrania, cómo ganó una opción distinta a esta mujer Timochenko, que se plegó a los intereses del Imperio norteamericano y que por culpa de ella fue que Ucrania está atravesando por esta terrible situación, entre otros, que ha ocasionado incluso el secesionismo del territorio ucraniano, porque ya Crimea se independizó de Ucrania por culpa de la actuación de esta persona, Timochenko, ¿no? Y bueno, las consecuencias de su accionar. Ahora, al parecer, la población ucraniana le dio un voto castigo, no llegó ni al 13% de los votos, esta persona, que es la ficha inmediata del Imperio norteamericano. En cambio, se lo dieron a una persona que previsiblemente también es de ultraderecha, porque siendo un magnate multimillonario de allá de Ucrania, pues evidentemente debe tener una inclinación de derecha, ¿no? Grandes sectores de Ucrania del Este no pudieron participar. Estamos hablando de 2 millones de personas que no pudieron expresarse en los votos, producto de esa situación que se ha dado de los prorrusos, que no permitieron que salieran a votar, cerraron los colegios electorales.
no permitieron la participación a ciertos sectores de la población. A lo mejor quizás eso influyó en el bajo resultado de Estamos hablando de 2 millones de personas. Pues es posible, ¿no? Es posible. Pero como quiera que sea, bueno, allí la situación pudiese aliviarse, distenderse un poco, en el sentido de que este hombre que ha ganado allí en Ucrania, por cierto, vamos a darle el nombre exactamente de la persona que ganó en Ucrania. Él se llama el magnate Petro Poroshenko, el rey del chocolate, ¿no? Ganó las elecciones allí en Ucrania con un amplio margen, con el 56% de los votos, ¿no? Con el 56% de los votos. Bueno, esta persona va a buscar sin duda alguna tratar de que las aguas vuelvan a su cauce, tratar de calmar la situación, de cohesionar al país, evitar que el imperio norteamericano, digamos, penetre a fondo en esa nación, y también disminuir la conflictividad con Rusia, ¿no? Si esto se logra, pues evidentemente que la posibilidad de una conflagración bélica va a disminuir también. Pero tarde o temprano es posible que eso ocurra, ¿no? Porque ya hemos visto el caso de Siria, ahora el caso de Ucrania. Es decir, la tensión es muy grande, el imperio norteamericano se está viendo muy afectado en sus intereses hegemónicos a nivel mundial, el dólar está retrocediendo a pasos agigantados como patrón de cambio internacional, lo cual afecta terriblemente a una economía que depende de la hegemonía del patrón de cambio para su supervivencia. Patrón dólar. Una economía donde el déficit fiscal es superior al Producto Interno Bruto. Imagínense ustedes, ¿no? El tamaño de semejante deuda. Es un país que vive del crédito internacional, pues, ¿no? De vender los bonos del Tesoro norteamericano al resto del mundo, ¿no? Y de imprimir papel moneda norteamericano. Entonces, si le quitas esa hegemonía del patrón dólar, pues evidentemente que lo estás colocando en la picota, al borde de la crisis económica más terrible de su historia. Y para un país que tiene 3.500 ojivas nucleares y el poderío naval más poderoso de la Tierra, pues no se va a quedar de brazos cruzados, ¿no? No va a perder su hegemonía económica. Ahí vamos a estar claros. Entonces, bueno, geopolíticamente, ya que tú tocaste el tema, Zuleika, es bien impactante lo que puede ocurrir en los próximos años. Pero bueno, ya hemos llegado al siguiente intermedio del programa. Vamos a nuevamente identificar, y a la vuelta vamos a hablarles un poco de los resultados en Europa de las elecciones del Parlamento Europeo. Así que no se retiren, ya regresamos. No se aparte de nuestra sintonía, ya regresa Trinchera del Poder Popular. Yo soñé con aviones que nublaban el día, justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé con aviones que entre sí se mataban, destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre,
lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Yo soñé un agujero bajo tierra y con gente que se estremecía al compás de la muerte, al compás de la muerte. Yo soñé un agujero bajo tierra y oscuro, y espero que mi sueño no sea mi futuro, no sea mi futuro. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Anoche tuve un sueño y anoche era verano. Oh, verano terrible para un sueño malvado, para un sueño malvado. Anoche tuve un sueño que nadie merecía. Cuánto de pesadilla quedará todavía, quedará todavía. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Nuevamente, queridas usuarias y usuarios, acá en su programa Trinchera del Poder Popular, recordándoles que este programa está saliendo en diferido por Aporrea Radio en www.aporrea.org. Los teléfonos de contacto de la emisora, el 342-1011, 342-1666 y el 0414-236-9289 para la mensajería de texto. Acá tenemos algunos mensajitos de texto, vamos a darle lectura. Trinchera del Poder Popular, por un canto en favor de la paz. El Orinoco y el Magdalena
Vamos, hermanos colombianos, vamos juntos a luchar por la segunda independencia. Gualberto Gómez. Gracias, Gualberto, por ese mensaje. Y bueno, vaya ese mensaje a todos los colombianos que hacen vida acá en su hermana República Bolivariana de Venezuela, quien con los brazos abiertos les ha dado acogida, pues, resguardo y sin discriminación de ningún tipo en comparación con nosotros los venezolanos, pues se les ha dado a los colombianos todos los beneficios, las ventajas de vivir acá en Venezuela. Tenemos por acá otro mensaje de texto que dice: la ley del revolucionario, poder para trabajar con amor y no amor por el poder. Villalta. Gracias, Villalta, por estar en sintonía del programa y por ese mensaje, ¿no? Fíjense ustedes, poder para trabajar con amor y no amor por el poder. Esa debería ser la máxima de todo gobernante, ¿no? De todo gobernante. Por acá tenemos otro mensajito. Vamos a ver qué dicen los otros mensajitos. Dicen: buen día, es Antonio Zamuro. Por favor, ¿pueden decir cuándo van a hacer la inspección en Carrizal? Me enteré de una jornada de limpieza de la alcaldía. Felicitaciones. Oye, no tenemos esa información. No tenemos esa información, camarada, pero tengo entendido que eso está montado, esos operativos de limpieza. Así que bueno, estate pendiente allí con el Consejo Comunal para cuando lleguen las autoridades de la alcaldía a efectuar esas labores allí. Tenemos... Mi respeto para ti. Tenemos otro mensajito. Vamos a ver si hay otro mensajito por acá. Ajá, dice así: el diálogo es la paz, pero con una camarilla de gorilas es imposible dialogar. Villalta. Gracias, Villalta. El camarada Villalta, nuestro respeto para ti, un abrazo, Villalta. Sí, el diálogo con una ametralladora en la frente, eso no es diálogo de ningún tipo, ¿no? Tenemos otro mensaje: los cultores solicitamos a la alcaldesa Thais Oquendo el ejecútese del Instituto Municipal de Cultura para el impulso del poder popular. Villalta. Bueno, ese mensaje para la alcaldesa Thais Oquendo de acá del municipio Zamora, Guatire, del estado Miranda, para que cree el Instituto Municipal de Cultura, que es un clamor popular acá en la localidad. Muy bien, esos son los mensajitos por ahora de texto que ha estado haciendo llegar la audiencia. Gracias por su sintonía y por participar en el programa. Debemos recordar a nuestra audiencia, Luis Enrique, a todas las atrincheradas y atrincherados, de que este programa está saliendo diferido, va a salir diferido por el portal Aporrea.org, en Aporrea Radio. Para el que lo quiera volver a escuchar, bueno, ahí vamos a estar Luis Enrique y quienes habla, su camarada y amiga de siempre, Zulica King, trabajando para ustedes y bueno, para la difusión de las ideas, ¿no? Y del debate. Claro que sí, vamos a dar lectura a una nota de prensa, haciendo un paréntesis el día de hoy, Zulica, porque es una noticia bien relevante para el país, ¿no? Motivo de orgullo. Dice: Odesur felicita a Venezuela por organización y confraternidad demostrada en Sudamericanos de Playa. Por YBKE Mundial y Agencia Venezolana de Noticias, domingo 25 de mayo de 2014, publicada en aporrea.org, y dice así la nota: como una excelente organización y un alto sentido de la confraternidad, calificó este sábado el presidente del Comité Olímpico Venezolano, Eduardo Álvarez Camacho, los recién finalizados terceros Juegos Sudamericanos de Playa. Álvarez, en representación del presidente de la Organización Deportiva Sudamericana Odesur, Carlos Artur Nussmann, saludó la iniciativa del Gobierno Nacional de acondicionar los espacios físicos para hacer posible estas competencias. Seguramente los Juegos Sudamericanos de Playa 2014 serán recordados por mucho tiempo, por su absoluto éxito y por el clima de confraternidad durante todo el periodo. Desde la ceremonia de apertura hasta el último momento de los Juegos, este extraordinario pueblo de Vargas y su público vieron un gran espectáculo, dijo en transmisión de Venezolana de Televisión. Igualmente resaltó la construcción del complejo deportivo de Playa Hugo Chávez, ubicado en el sector Camurichico, parroquia Macuto, construido por el gobierno por ser una de las más bellas construcciones del continente. En la ceremonia de clausura de los Juegos, el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, hizo entrega de la bandera de la Odesur al alcalde de Pimentel, Perú, Jorge Galán Seclén, donde se efectuarán los cuartos Juegos Sudamericanos 2015. Sí, bueno, extraordinaria noticia, pues, un motivo de felicidad para todo el pueblo venezolano y orgullo
además por haber quedado de primero en el medallero, ¿no? Bueno, esto es, no en vano, se llama la generación de oro, Luis Enrique, como bien lo llamó nuestro eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro amado líder. Chávez le decía así, y muy sentido, de verdad. Yo creo que solo en Revolución ha sido posible esto, ha elevado la moral de estos atletas y la autoestima. Así es. Bueno, Zuleika, retomando el tema del día de hoy, que es un tema de elecciones y resultados electorales, ante ese resultado, ese triunfo, bueno, abrumador, ¿no? Definitivamente arrasaron Rosa Descarano y Patricia de Ceballos, que ganaron las alcaldías de San Diego y de San Cristóbal respectivamente. El alcalde Jorge Rodríguez hizo un comentario que vamos a leer brevemente. Yo lo escuché el día de ayer. La oposición no objetó nada de este evento. Jorge Rodríguez: elecciones municipales demuestran la infalibilidad y transparencia del Consejo Nacional Electoral. Por Prensa YBKE Mundial, lunes 26 de mayo de 2014, publicado en aporrea.org, y dice así la nota: la histórica jornada electoral que se realizó este domingo en los municipios San Diego del estado Carabobo y San Cristóbal del estado Táchira demuestran una vez más la infalibilidad y transparencia del Consejo Nacional Electoral, CNE. Así lo aseguró el integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Jorge Rodríguez, quien destacó que es el sistema más transparente del mundo entero. Trabajemos por continuar fortaleciendo y reconociendo la fuerza, la madurez y la solidez de la democracia venezolana. Lo que hablábamos al principio, ¿no? Realmente, cuando uno observa los niveles de participación democrática en Venezuela, es un espaldarazo que la población le da y una demostración, un indicador infalible de la credibilidad que en el pueblo venezolano tiene la institucionalidad democrática, las reglas del juego democrático y, por supuesto, la creencia en la Constitución de la República Bolivariana. Bueno, ellos no le dan credibilidad, y te atajo en este punto, Luis Enrique, ellos no le dan la credibilidad al CNE cuando ellos pierden. Claro. Pero cuando ganan, hoy no, excelente, no, ganamos con amplia mayoría, así lo arrojan los resultados escrutados por el Consejo Nacional Electoral. O sea, fíjate tú, ¿no? Es el doble rasero de esta oposición. Bueno, justamente eso es lo que señala Jorge Rodríguez acá en esta nota, donde calificó como un hecho curioso que la oposición no objetara absolutamente nada de este evento electoral, lo que evidencia la hipocresía que en ocasiones expresan algunos sectores de la oposición, que solamente reconocen y solamente sirve el sistema electoral cuando ellos resultan triunfadores, ¿no? Es el doble rasero de este grupo. El doble rasero, definitivamente. Bueno, eso por ese lado. Ahora, ¿qué te parece si brevemente lo de las parlamentarias en España, Zuleika? Ya nos Bien quedan interesante. 5 minutos de programa nada más. Bueno, vamos a aplicarle un poquito de velocidad. Bueno, los resultados son así. En España se rompe el tradicional bipartidismo, ¿no? PSOE y el Partido Popular, el PP. Y el PP, que tradicionalmente se repartían siempre la totalidad de los escaños. Pues es que allá en Europa se celebran elecciones para el Parlamento Europeo, ¿no? Para la Unión Europea, el Parlamento, cada Estado miembro de la Unión hace unas elecciones para los representantes que van a integrar el Parlamento Europeo por ese país. En el caso de España, bueno, llamó la atención que una serie de, casi que un chiripero, ¿no? Una serie de partidos pequeños, nuevos partidos, muchos de ellos de opciones de izquierda, incluso un nuevo partido que surge, se llama Podemos, tiene por poco cierto. Tiempo, sí, donde forma parte, ayer pudimos ver con agrado, estaba el camarada Juan Carlos Monedero, que estaba allí. Sí, fue en su momento asesor de acá cuando estaba en vida nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Correcto. Fue y un activista de la revolución bolivariana, siempre apoyando nuestro proceso revolucionario. Lo vi ayer en Televisión Española, ¿no? Al lado del líder de ese partido pequeño, Podemos. Ganó 5 escaños. 5 escaños, ¿no? Eso hay que darle una lectura. Y otros partidos pequeños, unos sacaron 4, otros 3, otros 2, otros 1. Pero lo que es resaltante aquí, Luis Enrique, que es lo que hay que analizar, es el hecho de que ese bipartidismo, esa hegemonía que mantuvo el PSOE y el PP, y peor aún, el representante del PP que iba a formar parte, o que era el que encabezaba, pues, la opción electoral. La opción electoral refería de que eso se podía ver, y dicho por palabras, tomadas palabras por parte del propio presidente Rajoy,
de que iba a ser un plebiscito, ¿no? Entonces, recuerdo... Bueno, perdió el plebiscito, indiscutiblemente. Bueno, bien lo decía, eso refería... Porque fíjate lo que dice la nota, dice, por primera vez los dos grandes no alcanzan el 50% de los votos emitidos. Claro, pero... El PP cayó 8 escaños hasta 16 y el PSOE se queda solo con 14. La izquierda plural roza el 10% de los votos y llega a 6 diputados. E irrumpe Podemos al obtener 5 escaños y más de 1.2 millones de sufragios. Un partido que, por cierto, se creó en enero de este año, Podemos. Se creó en enero y ya tiene 5 escaños con 1.200.000 votos. Una cosa impresionante. Y si nos vamos a otros países de Europa, tenemos que en Grecia, Alexis Tsipras y su partido Syriza, que es la opción de izquierda, la opción de proceso de izquierda al estilo de la Revolución Bolivariana, que está ya en Grecia con mucha fuerza, arrasó en los escaños para parlamentarias al Parlamento Europeo. Y se colocó como el líder indiscutible, ¿no? Y ya comienzan los temores en Europa de que Alexis Tsipras llegue incluso más adelante a ser presidente de Grecia. De hecho, esas fueron sus declaraciones. Ya él está anunciando que muy próximamente van a tomar el poder en Grecia por la vía democrática, obviamente. Y de ser esto así, bueno, el temor es que esta opción de izquierda revolucionaria al estilo de la Revolución Bolivariana llegue allá a Grecia y por conducto de Grecia prenda como reguero de pólvora en toda Europa occidental, ¿no? Así que bueno, bien interesante el escenario. En cambio, en países típicamente de ultraderecha, como por ejemplo Francia, ganaron las opciones de ultraderecha. En este caso, la opción de la candidata Le Pen, fue de Marine Le Pen, fue la que más escaños obtuvo por Francia ante el Parlamento Europeo. Incluso fue tan contundente el resultado que se ha atrevido a pedir que se disuelva la Asamblea Francesa y se convoque un gabinete de coalición donde las fuerzas de Le Pen puedan tener mayor participación actualmente desde ya en la Asamblea Nacional de Francia, ¿no? Entonces, bueno, bien interesante porque Hollande, que es el actual, dirigente allá en Francia, sufrió una derrota impresionante frente a Le Pen. O sea que Francia se inclina hacia la ultraderecha como respuesta frente a la crisis económica que vive la Unión, pero en cambio los países más afectados, que son empujados hacia la semiperiferia del sistema, de ese sistema mundo, microsistema mundo europeo, votan opciones de izquierda, ¿no? Entonces ahí es donde se observa la dialéctica histórica, la polarización entre las diferentes tendencias, y ya veremos en qué va a parar esto. Vamos a cerrar el programa por el día de hoy, ya estamos acercándonos al final, con dos notas interesantes que están sobre los acontecimientos y que no podemos dejar de comentar. La primera, ejecutan en Irán a un multimillonario implicado en cuantioso fraude a un banco estatal. La nota de prensa dice así, publicada en aporrea.org: un multimillonario fue ejecutado ayer en Irán debido a su implicación en un cuantioso fraude por 2.600 millones de dólares contra un banco estatal. Es decir, mataron allá en pena de muerte a un multimillonario por haber estafado 2.600 millones de dólares a un banco estatal. Bueno, fíjense ustedes cómo se resuelven esos asuntos allá en la legislación de Irán, ¿no? Y acá por lo menos en Venezuela tenemos estafas de 20.000 millones de dólares anunciadas por el propio gobierno nacional. En el caso, por ejemplo, de las empresas de maletín, que se llevaron solo en el año 2012 alrededor de 20.000 millones de dólares, y en el 2013 una cantidad equivalente, que es mucho más de 2.600 millones de dólares. Allá en Irán, por el 10% de esa cantidad ya llevan un muerto, pues una pena de muerte, ¿no? Entonces, de verdad que acá en Venezuela los niveles de impunidad en cuanto a ese tipo de cosas sorprenden e indignan, ¿no? Y cerramos con el sorpresivo viaje del Papa directamente desde Jordania al Estado de Palestina, que enfureció a Israel y que es un reconocimiento muy directo de la legitimidad del Estado palestino. Así que el Papa Francisco le da un espaldarazo a Palestina, lo cual ha enfurecido a Israel. Bueno, queridas usuarias y usuarias, hemos llegado al final del programa por el día de hoy, dedicado al tema internacional. Y bueno, los invitamos para que sintonicen Trinchera del Poder Popular el día de mañana. Nos despedimos de esta emisión
segunda emisión del programa Trinchera del Poder Popular para Aporrea Radio. Muchísimas gracias y hasta mañana. Nos retiramos. Bueno, no me despido sin antes recordarles, queridas amigas y amigos, que un revolucionario es el escalón más alto de la especie humana. Seamos coherentes con el pensamiento y la acción, de eso se trata. Será entonces hasta mañana. Eso es todo, amigos.